Pido que no me spoilees nada, por favor. Ahí. Eso no se hace. Amigos, también está, entiendo yo, chequeando una línea de investigación, Camila, que no la va a dar si no la puede dar. ¿Es así? Hay varias, Cris. Te voy a dar este adelanto nada más. Viste que discutimos mucho si la causa se quedaba en Comodoro Pi, si se iba a penal económico. Finalmente, por ahora, están en penal económico, pero va a haber novedades sobre eso. Probablemente durante el programa. Ok, podemos tener un urgente entonces a lo largo de esta horita y media. Veremos. Muy bien, bueno, está bien, compro. Como ven, estamos en línea de largada. Ya no vamos a empezar con lo que tiene que ver con AFA, sino dentro de un ratito. Pero quiero detenerme y te voy a pedir ayuda, Diego, en un punto que tiene que ver con las medidas anunciadas por el Banco Central. Les quiero contar, si se quiere, y empezar a pelotear, Diego, la trastienda de esto, porque esta tarde había un solo indicador que miraba tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente de la Nación, Javier Milei. Este indicador, este número, no es ni el de la inflación, ni el del tipo de cambio, nada que ver con eso. Era el del riesgo país. Claro. No sé si tenemos un gráfico para ver por dónde anda el riesgo país. A ver. Riesgo país. Lo que estaba viendo el gobierno es que este número estaba perforando los 600 puntos. Este es un número un poquito atrasado. El gobierno ya estaba adelantando que con las medidas anunciadas el número perforaba los 600 puntos. Con lo cual, ¿por qué el presidente Milei, por qué el equipo económico se está fijando en el riesgo país? Porque, primero, esta fue la respuesta del mercado a las medidas anunciadas por el Banco Central. Pero sobre todo, porque esto estaría anticipando, cree el gobierno, que el Fondo Monetario, que también calificó a las medidas como muy importantes, está tomándolas como una señal que le va a permitir concederle al país la aprobación de la revisión y por ende un waiver. ¿Por qué un waiver, un perdón? Porque no se cumplió con la meta de la acumulación de reservas. Sin embargo, se cumplió con las metas fiscales y monetarias y se está anticipando una hoja de ruta sobre lo que va a pasar con la acumulación de reservas. Ya sé que estoy hablando en difícil, perdónenme, perdónenme, pero hay que contar esto así. Y acá es donde el riesgo país, que es el número que obsesiona al presidente, está atado también a dar certeza, porque en definitiva es lo que de alguna manera fija la tasa. Y la tasa no solamente es un número que ven las personas que quieren tomar un crédito, las empresas que quieren tomar un crédito, el propio país, la propia Argentina a la hora de pensar cómo va a pagar sus deudas, sino también porque está hablando de una situación futura. Es decir, la tasa, dice el presidente, si baja hoy, implica mejores precios o precios más convenientes a futuro. Y eso hace que las empresas tomen decisiones. Entonces es lo que, para Milei, en su modo de ver la economía, va a generar verdadera reactivación, ¿no? Pero les voy a mostrar algunos de los objetivos de las medidas del Banco Central. A ver, en la visión del equipo económico y del presidente de la Nación. Uno es inyectar dinero en la economía sin que sea decisión arbitraria del Banco Central por emisión, por ejemplo, para no generar inflación. Diego, ¿este punto coincidís o por lo menos es lo que manejás también de lo que piensa el gobierno de estas medidas? Bueno, sin duda, lo que el gobierno miraba, y a propósito de lo que vos decías del riesgo país, es, acordate que antes de las elecciones el riesgo país rondaba los 1.900 Correcto. y pico. Bueno, y el gobierno decía, bueno, acá hay riesgo cuca, ¿no? ¿Te acordás? Pasan las elecciones, gana el gobierno, se difumina el riesgo cuca y el riesgo país baja al rango de los 600. ¿Te acordás? En un día fue, en 24 horas, cayó, eso. bajó en ascensor. Exactamente, ahí estuvo, ¿te acordás? Un poco menos, un poco más. Lo cierto es que quedó en el rango de los 600, que es donde estaba. De ahí para abajo, según lo que el mercado un poco decía, ya no hay riesgo cuca para ir para abajo, ya hay medidas que tomar. Puntualmente acumulación de reservas. Que es lo que el gobierno no había avanzado. Entonces ahí ya no hay riesgo cuca. Ahí decir, bueno, a ver, tengo que hacer las medidas que me está pidiendo el gobierno.
¿Qué sucede? Ahora el gobierno anuncia dos cosas. Primero la banda, ¿no? La banda por inflación. Correcto. Con lo cual ya sabemos que en enero vamos a tener ya no el 1% por mes de aumento de la banda y debajo de la banda, porque no te olvides que la banda también baja, sino que va a ser del 2,5%. Pues se va a aplicar la inflación conocida, que es la de noviembre. Con lo cual duplicaste y medio, si querés, la banda superior. ¿Eso qué te permite? Que el Banco Central pueda comprar dólares dentro de la banda. Si el dólar empezaba a subir o se quedaba siempre arriba o cerca de la banda, el Banco Central tenía que vender, porque acordate que el compromiso es ese. Ahí lo que aparece como dos cuestiones. Para la primera, te voy a presentar el próximo punto, que es la inflación debe converger a la de Estados Unidos. Bien. Bueno, ahí tenés... Esto como meta, y vos estabas planteando recién, el gobierno está alineando el tipo de cambio, ¿no?, a la suba de la inflación. El objetivo, me decían de eso, es que converja la inflación local con la de Estados Unidos, que ya, mirá, es una gran ambición, porque sería como llevar la inflación de un año a la del mes pasado. A la del mes pasado, exactamente, ¿no? Sí, un poquito más. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno quiere, obviamente, esto es un plan para seguir bajando la inflación. Como una hoja de ruta, ¿considerás? Así es una hoja de ruta donde dice, hay un compromiso de comprar entre 10 y 17 mil millones de dólares. Y acá hay un punto, a ver, que es el siguiente, que vuelve un poco a lo que vos dijiste de poner dinero en el mercado. Cuando vos vas al banco, cualquiera de nosotros va al banco y compra dólares, ¿qué hace? ¿Se desprende de qué? De pesos, ¿no? Le das pesos, te traes los dólares. Exactamente lo mismo, por millones, es lo que hace el Banco Central cuando compra dólares o cuando el Tesoro compra reservas. Compra dólares y entrega reservas. Entrega pesos. Con lo cual genera pesos en la economía, que es lo que Milei dice, mucho peso en la economía es inflación. Ahora bien, el gobierno dice, vamos a ir mirando, ¿no? Y ese es el punto, para no generar inflación con la compra de dólares, vamos a ir mirando cuál es la demanda de dinero, como se llama. Exacto, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos pesos está necesitando la economía para funcionar? Mira, ahí tengo para compartirte dos cositas. Lo que yo pregunté es, ¿qué impacto va a tener este tipo de remonetización de la economía en el tipo de cambio? Y la respuesta es, no, es la frase anterior, chicos, la del tipo de cambio. El tipo de cambio no va a tener impacto si se remonetiza de esta manera. Y ahora voy a la siguiente frase que la habían puesto recién, con mucho tino los chicos porque nos están escuchando. ¿Qué es lo que dice Milei? No necesitamos tomar deuda porque tenemos equilibrio fiscal, deuda nueva. Claro. Solo roleamos la deuda existente. Para rolear la deuda existente, vos tenés una condición, que es precisamente la que empezamos a mencionar en este comentario, que es la baja del riesgo país. Vos no podés rolear si no podés salir al mercado con una tasa que sea posible para eso, que no te mate. Entonces, si vos tomás que el riesgo país es menor a 600, tenés la tasa de la Reserva Federal, que encima está bajando, por ahí hay un recorte más antes de fin de año, por ahí no, más el riesgo país. Entonces pueden efectivamente mejorar la prima de 9 y pico de la semana pasada. Claro. Y para eso es clave la baja del riesgo país. Vos, rolear, para explicarlo rápido, es me vencen 1000, pido 1000, ¿no? Y pago esos 1000. Pero no tengo que pedir más plata. Claro, bueno, pido 1000 y pago 1000, con lo cual la deuda está igual, vos seguís debiendo 1000. ¿Qué sucede? Lo que al gobierno ambiciona es que esos 1000 que pida sean a una tasa más barata que la que de los 1000 que ya vencieron, con lo cual estás teniendo, obviamente, un ahorro. Exacto. Si vos pediste 1000 al 10% y ahora pedís 1000 al 6%, al 7%, obviamente estás ahorrando. Con lo cual, digamos, esto es un juego de muñeca y esto tiene como, el gobierno confía, obviamente, en una mejora de la economía. Si la economía crece, vos necesitas más pesos, ¿no? Y sabés, Diego, acá hay una discusión, porque hay una especie de esgrima, lo voy a poner así, porque no me quiero meter en lo más técnico, una esgrima que, si se quiere, Milei la pelea con quienes él considera que tienen una mentalidad keynesiana.
lo digo bien, si vos sentís que digo algo mal, me lo decís. No, bueno. Esta discusión entre cómo lográs que haya actividad, Claro. metiendo más plata en forma, si se quiere, a ver, ¿cómo podemos llamarlo? Induciendo a la economía con emisión de dinero o con formas no consistentes que se generen por la propia actividad. Y Milei dice, yo no quiero hacer eso. Entonces él invierte la situación, la invierte y pido la frase siguiente. Milei dice, no es que yo voy a generar mayor actividad inyectando plata a la economía. Es al revés, te explica, que acá es donde me parece que él se pelea con la mirada anterior que se podía tener. Él dice, no es que yo voy a generar mayor actividad porque inyecto plata a la economía, emitiendo de la manera que sea. La mayor actividad se genera por la caída del riesgo país, porque eso baja la tasa, entonces las empresas toman decisiones porque consideran que la tasa baja es condiciones más ventajosas en precio a futuro, y de esa manera, si cae la tasa porque los precios futuros son mejores, eso es lo que hace que se genere un atractivo para las empresas. Prácticamente cambia la ecuación a la que nosotros estábamos acostumbrados cuando decíamos, che, pero ¿por qué el Banco Central o el gobierno no activa la economía como si eso lo pudiera hacer el Estado y no debiera ser al revés, que lo que dice Milei, que es que a partir de la demanda de dinero, porque sube la actividad por una condición más ventajosa de las tasas, es que la actividad se va a poder efectivamente recuperar? Pero esto que yo estoy diciendo, que por ahí es muy técnico para la gente, se va a probar de una sola manera. Y la única realidad, ¿cómo es? La realidad es la única verdad. Casi con un adagio peronista se va a probar. Y es, me parece a mí, lo que en parte este cambio que llega del Banco Central, sumado a que el gobierno cumpla con el objetivo de lograr las reformas en el Congreso, me parece a mí, lo pongo a consideración de la mesa, es lo que el gobierno busca que le genere un shock de expectativas favorables, porque, a ver, digo, los inversores del exterior o las empresas locales, si ven que se produce una reforma, me dicen, esto va en serio, no es solamente piripi, va en serio y aparte están estas medidas que me dan certeza y que eso, sobre todo, genere más baja en el riesgo país. No sé si lo ves vos de la misma manera, Diego, y lo sumo también a Facundo. Obviamente que, digamos, el plan Milei no, la verdad es que siguió su hoja de ruta y fue cumpliendo o diciendo o haciendo lo que decía que iba a hacer en la campaña. No te olvides que él dijo, primero, orden las cuentas públicas. Primer mes, segundo mes, 2 años, ¿no? Créanme, lo voy a hacer, ya lo hice, fíjense lo que hice, ¿no? Segundo momento, que es reformas estructurales y sustentabilidad del equipo, digamos, de las políticas económicas. Eso se da entregándole al mercado, ya hice lo del riesgo, perdón, claro. Ya hice lo del déficit fiscal. Ahora ustedes. Es superávit. Ahora te doy otras, digamos, si querés, otras señales para que empiecen a mover el rulo. Me dijiste que ganen las elecciones, ¿eh? El famoso que, viste que dicen el mercado siempre te corre el arco. Sí. Me pedías que elimine el riesgo Cuca. Gané las elecciones, pinté el país de violeta, menos un par de lugares lo pinté de violeta. ¿Qué más querés? Bueno, no acumulas reserva. Acá tenés un esquema de acumulación de reserva. El dólar está bajo, te decían algunos. No te olvides, esa discusión estaba en el mercado todo el tiempo porque tenés una inflación al 2,5%. Hoy empezó el mercado a decir, empiezo a tener la respuesta sobre las reservas que quería tener. Entonces, y además sobre una, si querés, como una ampliación de la banda que tenga realidad con la inflación. Porque si vos tenés la inflación al 2,5% y la banda al 1%, siempre se te va quedando chico, ¿no? Bueno, esa banda. O si querés barato el dólar. Estás alineando el tipo de cambio a la inflación. Exactamente. Acá lo estás alineando, ¿no? Con los riesgos que tiene Argentina, Milei está convencido de que no va a haber inflación. Él dice, la inflación va a tender a 0 porque nosotros no emitimos, ¿no? Entre otras cosas. Y si no emitimos, no va a haber inflación. Ahora, si vos no emitís, necesitas más plata igualmente. ¿Se entiende? Porque si la economía crece, va a haber más empleo, va a haber más inversión extranjera, va a haber esto, va a haber otro, necesitas plata. ¿Sabés dónde está la otra vuelta que esperan de estas medidas anunciadas hoy? Y ya me voy a la mesa. Que ellos están diciendo, si nosotros no tenemos que tomar nueva deuda porque tenemos equilibrio fiscal,
Si podemos rolear porque la tasa es muy baja, entonces lo que acumulemos de reserva, y acá está la otra punta, no lo vamos a tener que cambiar por pesos porque no lo vamos a usar para pagar deuda. Ahí está la vuelta. Porque hasta ahora el temor de acumular reservas, claro, o si se quiere la reserva, la prevención en acumular reservas, era para no generar inflación en claro, el momento donde vos acumulás reservas y eventualmente tenés que comprar pesos. Ahí estaba la otra punta. No Con esto buscarían no generar ese impacto en la inflación. No te olvides, Cris, que estamos, o sea, todo esto empezó en parte, por la aproximación de los vencimientos de deuda de la Argentina. Enero 4.300 y otros tantos a mitad alrededor de año. de 9.800, más o menos 9.000 y pico, entre ponele a julio, ¿no? Correcto. Más o menos, un poquito más del primer semestre. Entonces, la duda es, para tener reserva negativa, no te veo activo en el mercado comprando, ¿no? No te veo muy activo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, acá tenés un plan. Obviamente esto, el mercado, hay que ver, cuando digo el mercado son los grandes operadores, digamos, de compradores y vendedores, los que compran y venden activos financieros y moneda. Por eso volví de nuevo al número que para ellos es el termómetro, que es el riesgo país. Me voy a la mesa, porque me quedan unos puntitos más. Facu, te veía a tiro de dar un... Me parece que lo importante de esta discusión que se está dando en el Congreso, independientemente que la reforma laboral es una necesidad para reactivar y para que el mercado laboral empiece a incorporar gente, que también la aprobación del presupuesto es necesario para que una economía funcione de una manera un poco más sana y menos improvisada, más normal, pero me parece que la aprobación de esas dos iniciativas lo que va a demostrar y lo que va a enviar una señal al mercado es la principal demanda que tenía el mercado y los inversores al gobierno, que era la de presentar una sustentabilidad política real al rumbo que está teniendo el gobierno de Javier Milei. Era la famosa coalición de gobierno o coalición de reformas. Si vos no tenés la posibilidad de aprobar esas iniciativas que se vino trabajando desde antes del triunfo y se aceleraron después del triunfo, si vos no demostrás que podés aplicar rápidamente esos acuerdos políticos, los inversores extranjeros y Estados Unidos, que había puesto como condición eso, le había dado como mandato concreto de reconstruir una alianza de gobierno, me parece que los inversores lo que van a estar mirando es eso, independientemente de que sea importante la reforma laboral y que también sea importante el presupuesto. Pero eso lo que va a explicitar es que hay detrás de Javier Milei un acuerdo político para sostener un rumbo económico. ¿Te acordás cuando nosotros mostrábamos, cuando seguíamos todos los días los tweets del secretario del Tesoro? Claro, exactamente. Y en ese tweet apareció, creemos que existe la coalición. Exacto. Y en ese momento, Bessent, no habían ocurrido ni las elecciones. Exactamente. Entonces decimos, ¿de qué coalición habla? Lo que está mencionando Facundo tiene que ver con la foto detrás de la aprobación de reforma. Pues llega a aprobarse una reforma. Si tuvieras que sacarle una foto a esa reforma, tendrías que sacarle una foto a todas las personas relacionadas con las manos levantadas. Y aparecerían gobernadores peronistas, aparecerían gobernadores de otros signos que no son de la Libertad Avanza. Provincialistas también. Aliados moderados, podríamos decir. Encapsular al kirchnerismo y a la oposición que fue tan destructiva durante este año, aprobándole medidas en contra del plan económico y que comprometían el superávit fiscal y el gasto público. Entonces, la aprobación de medidas de la relevancia del presupuesto y de la importancia y la necesidad de consenso, como es la de una reforma laboral, la que fuere, pero una reforma laboral implica que esa oposición destructiva que está encarnada, si se quiere, en el kirchnerismo, quedaría en minoría y despejaría esa duda sobre la posibilidad de que haya una reversión en este camino de reformas. Y aquí agrego una cuestión, porque nos estamos desayunando con esta medida, hoy es 15, ¿no? 15. A menos de 10 días de la Nochebuena, ¿no? A mitad de diciembre. Es decir, en un momento donde casi como si fuera una noticia más del día, te aparece un informe del Banco Central cambiando el esquema de bandas. Hablamos del esquema de bandas desde antes de las elecciones. Yo me acuerdo, mostré un dibujito acá
se armó un revuelo bárbaro, el esquema de bandas sigue, pero el esquema de bandas resistió en el medio de un vendaval, en medio, bueno, a ver, mediante la ayuda de Trump, Exacto. mediante el apoyo Sí, político sí, de sí. los Estados Unidos, mediante el apoyo que obtuvo el gobierno en las urnas. El tío Scotty. Pero en ese momento, cuando se armó el revuelo por el papelito del esquema de bandas, las posibilidades estaban en la percepción del mercado, no digo la del gobierno. El gobierno siempre dijo, Sí. no nos vamos a mover de acá, pero el mercado estaba 80-20 Antes de de que ese no era lunes, claro. No te del olvides lunes de que- ese tuit, acordate lo que fue la semana previa Claro. al lunes del tuit de Scott Bessent anunciando la intervención. Exacto. Se decía cualquier cosa en la política, ¿eh? Es más. Cualquier cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa es que se caía el gobierno. ¿Que se caía el gobierno? Es más, yo me acuerdo que cuando en ese momento nosotros contamos, yo lo conté, el gobierno dice, la Constitución Económica dice que no sale del esquema de bandas, que ellos ahí ya tenían cocinado lo del apoyo a Estados Unidos, pero no lo estaban diciendo. Por eso No, porque también el efecto estaban sorpresa seguros. era clave, además, para sostener Bueno, esa semana. entonces hoy, con eso cumplido, con eso que en ese momento parecía muy difícil de que se cumpliera, con eso cumplido porque en el medio estuvieron las elecciones, porque estuvo Trump, porque estuvo de alguna manera un viento de cola, como se dice, el gobierno inicia otra fase. Pero ¿saben para mí cuál es la clave hoy de esa fase? Es que no pueden perder ni un minuto. No pueden perder ni un minuto escribiéndole una carta a Papá Noel. A ver si se entiende. Porque el gobierno necesita llegar a 2027, que es el último año del mandato del presidente Milei, ya con resultados puestos. O sea, para tener resultados puestos necesitan que todo esto que tienen que hacer vaya así, con ritmo, para que genere resultados. Y a partir del 2027, cuando se va a terminar la tregua, la fumata de paz, cuando ya va a empezar la contienda electoral, tengan un plafón, no solo para pensar en la reelección, sino para decir, acá generamos delivery. Delivery es resultados. Esto es un poco lo que estamos viendo con este acelerador a fondo que no para ni para hacer el arbolito, por decirlo en Exacto. términos de lo que estamos viviendo en esta Exacto, fecha. exacto. Y lo que está pasando en el Congreso es una demostración de esa aceleración. Me parece, y cerrando con lo que decía Diego y la descripción que dio muy detallada y muy clara de lo que anunció el gobierno, me parece que como trasfondo también hay una plasticidad o un pragmatismo ante un cambio de escenario que incluso modifica cosas que hasta hace días era vaca sagrada la banda, ¿no? Les pregunto algo, sí, eran tabúes prácticamente. Eran tabúes. Les pregunto algo, y tiene que ser, sale así o no sale, o lo que ustedes quieran. ¿Qué sale? A ver, hay tres temas: reforma laboral, reforma del Código Penal, presupuesto. ¿Qué sale y cuándo sale de acá a enero? ¿Quién empieza? Solo por supuesto. Solo presupuesto. Solo presupuesto, media sanción de la reforma laboral, y también puede ser que salga la otra ley tributaria de Inocencia de fiscal. inocencia fiscal. O sea, para Diego solo presupuesto, para Facundo presupuesto, E media inocencia sanción de fiscal. reforma laboral e inocencia fiscal. Para Cami, Soy más optimista. Reforma laboral me parece que sale. ¿Entera? Veremos. Es un pro de esto. Yo creo que el Senado, los kirchneristas van hace tiempo. Yo creo que hay mucho que se negoció previamente. me lo Esta dejaron reforma laboral está difícil. prenegociada. Me lo dejaron difícil, pero La reforma laboral se encamina a hacer un esquema nuevo para los que ingresan al mercado laboral. Es muy light frente a lo que se planteaba antes. pero Sí. me da dudas. Está prenegociada. La vastedad. El proceso que tiene el Senado es un proceso regulado que te implica ciertos procesos, ciertos rituales, Claro. que es complicado ¿A quién hay que días hábiles, rezarle? hay pocos ¿A días. quién hay que Hay que rezarle? acelerarlo, es complicado. Al pero- gusto de Isabelita. pero puede ser. Tal vez no el proyecto al de como está Néstor. ahora, ¿eh? Pará, Esto es Cristina, importante. Tal vez no te el proyecto pongo- tal cual está. El presidente Milei, en conversaciones con los suyos, les dijo que quería llamar a extraordinarias nuevamente, ¿no? Dice en febrero. En 15 de enero. Sí. Sí. 15 de enero. Sí. 15 de enero. A las dos Sí. cámaras extraordinarias. Sí, pero eso no. Le dijeron que no, ¿eh? Le dijeron que no. Es febrero. Pero va a empezar, claro, pero fíjate el apuro, ¿no? 15 de enero. A ver, espera. ¿Cómo? Tanda. Sí, Uy, no está te re tanda. escuchaba. Tuya.